Muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo de YouTube. En este vídeo os quiero hablar sobre la situación de si eres luchador o practicas cualquier deporte de combate y estás pasando por una lesión o llevas tiempo con sensación de que tu cuerpo está a un mínimo gesto o a un mínimo movimiento de que aparezcan dolores más fuertes de los que ya a día de hoy tienes, y sobre todo tienes una vida ocupada llena de responsabilidades y tienes, por así decirlo, la cabeza llena de preocupaciones y problemas, y esto te impide disfrutar de tu deporte y de tu día a día y sobre todo poder rendir mucho más en él. Creo que este vídeo es para ti, ya que voy a hablaros sobre mi experiencia de cómo llegué a tener y pasar por una lesión lumbar que me dejó fuera de mi deporte durante 6 meses, y quiero explicaros varios puntos que creo que son fundamentales y el por qué apareció esa lesión, y que no fue tanto el motivo de un ejercicio en concreto o de un gesto, sino fue la acumulación de una rutina y unos hábitos que estuve manteniendo en mi época de mayor estrés y de tener que compaginar tanto mi trabajo como mis estudios, y eso fue lo que al final acabó repercutiendo en que yo tuviese que pasar por esa lesión lumbar. Así que nada, antes que nada me presento, mi nombre es Lalo, soy estudiante de fisioterapia y soy preparador físico especializado en deportes de combate este último año, y he podido documentar mi propio proceso de cómo me he recuperado de esa lesión lumbar, y así como a día de hoy vuelvo a disfrutar de mi deporte, que es el jiu-jitsu, y sobre todo lo hago de una forma mucho más sana, sin dolores, y sobre todo pudiendo disfrutar más el proceso, mi día a día, y pudiendo compaginar tanto mi vida personal como mis estudios, mi trabajo, mis proyectos y sobre todo mi deporte. Entonces lo primero que quiero haceros es entender es que muchas veces una lesión nos pensamos que es por un simple gesto o algún ejercicio que he hecho mal, la técnica, y ahí se produce un daño, y eso es lo que hace que yo esté lesionado y por eso tengo esas molestias. Pero yo me he dado cuenta en mi proceso de que realmente muchas veces esto no es así, y que es más una acumulación de malos hábitos, de una rutina que tu cuerpo no es la que mejor tolera, y que a lo mejor le estamos exigiendo a nuestro cuerpo sin darnos cuenta mucho más de lo que es capaz de soportar. Y esto, cuando lo llevas acumulando cierto tiempo, es cuando aparecen este tipo de problemas, de molestias, y sin darnos cuenta son las que nos impiden poder progresar en nuestro deporte y sobre todo poder tener una vida diaria pues completa y con la que estemos satisfechos. Entonces, en relación a esto, quiero hablaros un poco de cómo era mi rutina y cómo era mi día a día, con el que yo considero que por culpa de mantenerlo en el tiempo, esos hábitos y esa forma de tratar, por así decirlo, a mi cuerpo, ha sido lo que ha desencadenado en esta lesión que al final me ha tenido 6 meses fuera por distintos motivos, ya no simplemente porque sea una lesión súper grave, sino, como en otros vídeos he comentado, al final una recuperación requiere de muchas cosas, no simplemente un ejercicio, y muchas veces esa parte mental también es la que te impide recuperarte más rápido. Pero básicamente, si volvemos a la situación y a la rutina en la que yo estaba y acumulé, yo durante aproximadamente 6-7 meses del curso pasado de la universidad empecé a compaginar mis estudios con un trabajo como entrenador personal, y por tanto tuve que dejar el deporte durante todos esos meses. Esto para mí fue bastante duro porque al final, como vosotros me imagino, soy un gran apasionado a las artes marciales, y al final es lo que me hacía desconectar de toda la carga pues de estudio, trabajo y demás, y era lo que me hacía sentir bien al final. Entonces tuve que dejarlo, eso lo primero, y empecé a compaginar ese trabajo de lunes a viernes. Tenía por las mañanas todas las clases de la universidad, y luego por la tarde tenía normalmente de 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, que era el último en irme, pues trabajando en un centro, pues haciendo entrenamientos y sobre todo en grupo. ¿Y qué pasa? Que yo al final entré en un bucle en el que me levantaba a las 6-7 de la mañana y me iba a la universidad, y como el trabajo estaba al lado, pues hasta las 10-11 de la noche no volvía a mi casa. Iba a todos lados con tupper, con la ropa de ducharme, y así de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Que esto, cuando lo empecé a acumular un tiempo, vi que era una situación bastante insostenible, ya que me vi superado por todo lo que tenía que hacer. Encima yo también quería empezar pues este proyecto que ahora a día de hoy ya lo he empezado y llevo un tiempo, de
ayudar a otros luchadores que estén pasando por esa misma situación a recuperarse y a alcanzar esa mejor versión. Al final era una ilusión que yo siempre había tenido y pues también estaba estudiando en los huecos libres para eso. ¿Qué pasa? Que yo quise compaginar más cosas de las que realmente yo podía permitirme. Quise también seguir con entrenamientos 4 días a la semana, con la comida estricta, porque quería también subir de peso, pero total, eso al final era imposible porque quemaba muchísimas calorías en el trabajo y tenía que meterme barbaridades de comida. Entonces, me exigí más de la cuenta y me superó totalmente. Entonces acumulé mucho tiempo de mal descanso. Dormía a lo mejor 5 horas, me levantaba, me iba al gimnasio, me iba a la universidad, me iba al trabajo y así en bucle. ¿Qué pasa? Que esto, cuando lo acumulas tanto tiempo, esa fatiga, sin una buena recuperación, las comidas ya empezaba a no digerirla bien y me acostaba con el estómago lleno. Esto hacía que me costara más dormirme todavía, si ya dormía poco, y aun teniendo la sensación de que mi cuerpo estuviese muerto, no me podía dormir, tenía ese insomnio porque tenía la cabeza en mil cosas. Entonces, esto al final, cuando lo acumulé tanto tiempo, justamente cuando me iba a ir ya de mi trabajo, mi cuerpo acabó petando y con un simple ejercicio fue donde apareció esa lesión lumbar que me tuvo incluso un mes teniendo que ir a trabajar con unos dolores increíbles. Básicamente lo que quiero haceros entender es que la rutina y los hábitos que tengamos y el descanso, la alimentación, yo acabé con problemas digestivos porque de ese estrés y esa ansiedad que tenía y de ir comiendo, corriendo a todos lados, acabé con problemas digestivos y esto al final repercute en todo. Si tu cuerpo no es capaz de recuperarse y sigue forzándolo, ahí es cuando realmente se van produciendo esos daños. Y si encima no eres capaz de digerir bien esa comida, ni nutrirte con todo lo que comes, entonces pues es la combinación perfecta para que en algún momento ese daño aparezca. Y a mí me pasó concretamente con un ejercicio en el gimnasio, pero esa no era la causa real, es por todo lo que os vengo diciendo y por eso quiero que reflexionéis un poco sobre qué hábitos estáis teniendo parecidos a los míos, que seguramente si lo acumuláis en el tiempo, puede ser que esa sea la causa principal de esas molestias y ese dolor y esa sensación de pesadez. ¿Qué pasa? Que ya cuando quise recuperarme de mi lesión de la espalda, ya definitivamente dejé el trabajo, coincidió justamente de que era verano, o sea que tenía tiempo para volver a reconectar y recuperarme bien en ese tránsito en el que ni trabajaba ni estudiaba. Y aquí el primer pensamiento fue de que tenía que recuperarme a través de ejercicio, pues fortalecer y demás, y que esa espalda fuese recuperándose poco a poco. Pero como os he dicho, esta lesión no venía tanto por un daño de un ejercicio en concreto, sino por esa acumulación. ¿Qué empecé a hacer? Pues me prioricé mi descanso, empecé a descansar mínimo 7 horas. Esto fue bastante clave, ya que llevaba una acumulación de cansancio increíble. Empecé a priorizar la comida, a cuidar mejor lo que comía y sobre todo a empezar a comer y a masticar con tranquilidad, ¿sabes? Porque antes iba constantemente corriendo a todos lados y eso fue lo que me produjo esos problemas digestivos. Entonces, aparte de eso, empecé a tener un plan de ejercicio específico a mi lesión. Esto fue lo más clave también. Al final, cuando has tenido una acumulación de tanta fatiga y aparece una lesión así, hay muchas cosas, el cuerpo como que se debilita en general y yo estaba súper debilitado, rígido, entonces tuve que fortalecer muchísimas cosas, toda la musculatura del glúteo, de pierna, tren inferior sobre todo, y sobre todo trabajar mucha movilidad, ya que me había quedado rígido y débil. Entonces, aparte de un plan totalmente específico a mi lesión, le di mucha importancia a lo que hacía en mi día a día, mi descanso, mi nutrición, y sobre todo, y lo más importante para mí, era todo el trabajo aquí, todo el trabajo mental, ya que ese estrés y esa ansiedad acumulada en el tiempo es lo que yo he visto a lo largo de estos años, que es lo que más afecta a las personas con esas molestias y esos dolores, y es lo que menos saben controlar la mayoría de personas. Entonces, algo que a mí me vino muy bien y que te recomiendo es empezar a priorizar un rato por las mañanas. Eso fue un cambio radical en mi época del trabajo que me hizo soportar mucho mejor esa época de tanto estrés y de carga laboral, que era dedicarme al menos 20 minutos, media hora, cuando me despertaba por la mañana, dedicarme tiempo a mí,
a reflexionar a cómo estaban yendo estos días, a escribir hacia dónde quería ir, a leer incluso. También me sirvió mucho el tema de meditación, respiraciones, y fue como descubrir algo que me hizo un clic, la verdad, porque a partir de ahí empecé a tener mucha más calma, porque muchas veces cuando entramos en ese bucle de tanta responsabilidad, de tanto trabajo, entramos en un bucle que si no somos capaces de parar por un segundo y replantearnos por qué estamos haciendo las cosas, hacia dónde estamos yendo realmente, y estar por un momento en presente y de conocerse a uno mismo y entender qué cosas le hacen sentir bien, qué cosas le hacen sentir mal, eso para mí fue muy clave, empezar a trabajar de una manera más interna, por así decirlo, tanto dejando un poco de lado también esa parte de entrenamiento, descanso y demás, sino ese trabajo interno de conocerse más a uno mismo. Por ejemplo, también en la parte de entrenamientos empecé a meter 2 sesiones a la semana, pero bien dirigidas y bien enfocadas a esa recuperación y sobre todo con una intensidad adecuada. Muchas veces es uno de los aprendizajes que más me llevo de este último año, es que queremos meter muchas sesiones de entrenamiento y estamos acostumbrados a, por ejemplo, yo siempre he estado acostumbrado a llegar al fallo para ese tema de hipertrofia y demás, y ya cuando te adentras en este mundo de rendimiento en artes marciales y de cuidar tu cuerpo y demás, te das cuenta de que muchas veces más es menos, y empecé a hacer 2 sesiones a la semana de full body, que es algo que recomiendo mucho a mis deportistas a la hora de empezar a compaginar esos entrenamientos de tu propio deporte con el entrenamiento de fuerza, que al final es algo vital para prevenir lesiones y sobre todo también para recuperarte. Y mantener esas 2 sesiones a la semana de alta intensidad, tocando todas las partes del cuerpo, trabajando mi movilidad, mi control motor desde cero, porque tuve que empezar de una situación muy básica porque venía de muchos meses sin cuidar a mi cuerpo. Esto fue muy clave y lo recomiendo mucho, el reducir menos sesiones, pero a una intensidad de verdad adecuada. Bueno, y ahora os quiero hablar sobre lo que ha sido el resultado que tengo a día de hoy, que básicamente es que ya llevo 1 mes y medio aproximadamente volviendo a practicar mi deporte, con un físico que la verdad que estoy bastante orgulloso. En esta época que os hablo atrás estaba muy lejos de mi peso habitual. Llegué a para que os hagáis una idea, yo mido 1,86, 1,87 y pesaba 77 kilos, estaba sin apenas grasa porque me exigía mucho mi trabajo, y la alimentación, pues mi cuerpo al final como que no absorbía toda la comida que comía. Y ahora me encuentro pues cerca de los 81 kilos, que es un peso que es más razonable a mi estatura y con el que me siento muy cómodo. Puedo rendir sin miedo a dolores ni tener cosas en la cabeza. Lo más importante, puedo practicar mi deporte, que es lo que más me ha motivado en este camino. Y sobre todo, ya no solo eso, he encontrado la manera de compaginar, por ejemplo, mis estudios, que a día de hoy sigo estudiando, mi trabajo, que yo considero que es ayudar a otros luchadores de manera online, mi vida diaria con mi pareja, con mi familia, con todos los hobbies que tengo, con amigos, tener una vida al final que realmente no paro de hacer cosas, pero he conseguido esa forma de poder cuadrarlo todo, de poder vivir en paz, en tranquilidad, en no tener ese estrés y esa ansiedad, que es algo que creo que fue lo que más me mató en toda esa época. Entonces el resultado ahora no es tanto que puedo practicar mi deporte y me he recuperado de una lesión, que sí que es lo principal, pero lo que quiero haceros ver es que no es simplemente una recuperación de una lesión, es un cambio de hábitos, de mentalidad, que te hacen sentirte bien en tu día a día, en tu trabajo, de poder tener tiempo para dedicarle a tu familia, tener sobre todo energía y ganas de estar con ellos, porque yo llegaba a los fines de semana y realmente llegaba tan muerto que es que no tenía ni ganas de ver a nadie. Yo lo único que quería era dormir, descansar y que mi cuerpo por al menos 24 o 48 horas pudiese descansar mínimamente. Entonces eso, básicamente que lo que quiero recalcar, lo que quiero hablar sobre todo en este vídeo es que el proceso que yo quiero ayudar a estos deportistas, a estos luchadores, que puede ser tú en esta situación, no es simplemente una recuperación de una lesión, sino es un cambio de hábitos, de mentalidad, de sentirte mejor en tu día a día, de tener más energía, mejor relación con la comida, simplemente disfrutar de tu deporte, de las cosas que te gusten,
de que tengas tiempo para tu familia y tu trabajo. Y nada, esto es básicamente los aprendizajes y muchos de los errores que me he llevado en este proceso. Y quería dejar claro esto, porque muchas veces lo que más enseño en muchas redes sociales es pues el cambio final de cambios de recuperación de lesiones y demás, pero que eso, que va mucho más allá de una simple recuperación. Así que nada, no te olvides de seguirme por Instagram, que es @lalobarfer.oficio. Estoy ahí diariamente resolviendo cualquier duda, subiendo contenido que os puede ayudar muchísimo en todo vuestro proceso, ya sea de recuperaros de una lesión o de evitaros lesiones por el camino, y que podáis tener y cumplir todos los objetivos que queráis en vuestro deporte. Así que nada, espero que os haya gustado, dejarme cualquier comentario por ahí, estaré encantado de responderos. Y nada, nos vemos pronto por aquí y un saludo.